Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Imperativo Altruista. Me encuentro con mis amigos Jorge Acosta, Diego Andrade y Samuel Álvarez. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Dale. Y esta vez estamos reunidos para hablar acerca de temas muy interesantes como en todos los otros episodios, pero en lo particular vamos a referirnos al altruismo eficaz enfocado en lo que nosotros pensamos que es una de las causas más importantes, que son los otros animales que no son de nuestra especie. A modo de recapitulación de lo que vimos en el episodio anterior, hablamos un poco acerca de, bastante en realidad, acerca del altruismo eficaz, ¿cierto? Que es un proyecto que ya tiene varios años y que se podría decir que tiene como línea principal el maximizar el bienestar de todos los seres sintientes utilizando las herramientas de la razón y de la ciencia. En esa ocasión, en el episodio anterior, si es que no lo han visto, sería buena idea que lo vieran, pero hablamos acerca de que el altruismo eficaz como movimiento propone ciertos criterios para elegir cuáles son las causas que se van a perseguir. Entre ellas, por ejemplo, cuánta atención está recibiendo un problema en ese preciso instante, ¿cierto? Si es algo que recibe muy poca atención, quizás deberíamos enfocarnos hacia ella. Si es un problema que recibe ya mucha atención de otras personas, a lo mejor podríamos ya dejarlo en paz y buscar otras cosas que necesiten de nuestro cuidado. También hablamos de que era muy importante el tema de la escala o de la importancia que tenía el problema. Por ejemplo, si era un problema realmente urgente y que no estaba recibiendo eh, atención, también nosotros deberíamos por ahí guiarnos para saber si es que es algo que deberíamos abordar. Una tercera variable, un tercer criterio era la solucionabilidad, ¿cierto? Si era un problema realmente solucionable, si era un problema, por ejemplo, tan difícil o prácticamente imposible de solucionar, quizá una manera inteligente de usar nuestros recursos y nuestro tiempo era no buscar aquellos problemas que en efecto fueran muy difíciles de solucionar y buscar algunos que sí fueran viables, por así decirlo. Y finalmente, por supuesto, uno muy importante y que tiene que estar presente porque somos como somos, ¿cierto? Los seres humanos, es el de los intereses personales, que también es algo que no puede quedar fuera. Así que, dada esta información, muchachos, acerca del altruismo eficaz, y lo que queremos hacer hoy día, que es quizá explicarle a quienes nos están viendo y escuchando por qué pensamos que los animales son precisamente, los otros animales son una de las causas más importantes, quizá alguno de ustedes quiera entrar a, a picar, podríamos decir, acerca de eso. No sé si quieren decir algo, muchachos, compartir. Sí, sí. Bueno, aquí lo que tendríamos que responder es si la causa de ayudar a otros animales o defender sus intereses cumple con los criterios que expusimos en el podcast anterior. Y yo creo que la respuesta es sí. A ver si los analizamos. Primero, veamos la escala del problema. La escala del problema es tan grande que los números que están contenidos en ellos son para mí inconmensurables y yo creo que para la mayoría. Por ejemplo, si nos preguntamos solamente cuántas, cuántos peces sufren o mueren día a día en el mundo, son como 2.700 millones al día. Y eso probablemente es un número que es conservador, es decir, hay muchos peces más que están sufriendo y muriendo y que no son contabilizados. Entonces, es tanta la cantidad de individuos que están sufriendo y muriendo de maneras horribles en solamente un día, 24 horas, eh, que yo creo que se nos hace incluso difícil comprender los muchos que son. Es como lo que pasaba con esta cita frecuentemente atribuida a Stalin, que realmente no sé si la dijo él, en la que decía que cuando una persona muere es una tragedia, pero si mueren 1.000.000 o 100 millones, no sé, es un número, una estadística. En la estadística. Claro, puede ser que estemos insensibilizados por razones evolutivas o de cómo está constituido nuestro cerebro a esta cantidad de sufrimiento tan grande que se vuelve como algo etéreo. Pero sin embargo esos números están, y solamente estoy hablando de los peces.
Esto sin contar todos los otros animales que están siendo asesinados diariamente. Por ejemplo, los pollos, las vacas, etc. Y esto es sin mencionar el hecho de que solamente estoy hablando de aquellos animales que sufren en la industria, ¿cierto? Porque hay un montón de otros animales que no están directamente ni indirectamente sufriendo por causa antropogénica, sino que por el simple hecho de que la vida en el universo que nos tocó es así, ¿cierto? La muerte, la enfermedad, los accidentes, todo ese tipo de cosas están a la orden del día para todos nosotros. Es cosa de que solamente em, reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Y muchas veces existe en nuestra sociedad una tendencia a idealizar la vida en la naturaleza, pero, y creo que le pasa también a muchas personas en el movimiento de los derechos animales o el veganismo, etcétera, en el que como em, tenemos esta tendencia a darle cierta preocupación moral a las cosas que se originan por causa de los humanos, vemos esto que está ocurriendo en las granjas y tendemos a medirlo en contra de una naturaleza idealizada. Entonces decimos, miren todo esto que le estamos causando a los animales, pero deberían vivir felices en la naturaleza, etcétera. Pero su vida en la naturaleza no sería para nada esa visión romántica. Entonces, si sumamos todos esos animales que mueren en la industria, no solo de la alimentación, sino que también de la vestimenta, ¿cierto? En laboratorio, etcétera, y todas las penurias que sufren animales en la naturaleza, el número sobrepasa cualquier noción que podamos sostener en nuestro cerebro de la cantidad que es inmenso. Entonces, por el lado de la escala, parece que ya ahí estamos frente a un problema que no tiene parangón en otras causas, ¿ya? Y por el otro lado, esto se vuelve aún peor si consideramos que la atención que recibe, que era otro de los criterios, ¿cierto?, del altruismo eficaz, es mínima, porque la cantidad de gente que se preocupa de ello es casi invisible, diría yo. Por ejemplo, la cantidad de veganos no ha cambiado en 2 décadas o en 3 décadas. Está ahí por el 0,5% de la población, un poco menos, un poco más, pero no llega al 1% en los países de Occidente, ni tampoco, si es que fuera un poco más en otros lugares, no va a ser por razones morales, ¿cierto? Entonces, eh, la relación entre la cantidad de gente que se está preocupando de esto y el nivel y cantidad de sufrimiento es abrumador. Ahora, dadas estas dos cosas, yo creo que es imperativo que las personas a las que nos importa esto, le dediquemos tiempo a eso. No quiere decir que otros sufrimientos que estén ocurriendo en este minuto no sean importantes, en tanto son sufrimientos, pero el nivel de sufrimiento que hay aquí y la atención que se le está dando ameritan que nos dediquemos a ello. Ahora, Oye, sí, disculpa dime. que te interrumpa, Diego. Bueno, a propósito de lo que tú mencionas, el hecho de que el número de personas veganas no haya aumentado mucho durante el último tiempo, siendo que es un movimiento relativamente reciente, uno esperaría de que haya una cierta progresión y lamentablemente no ha ocurrido. Mm, Eso me llevaría a pensar a lo mejor que uno de los criterios, que es el que mencionaba recién, el de la solucionabilidad del problema, eh, podría a lo mejor no cumplirse. No sé si a lo mejor Samuel o Jorge quieren abordar eso, pero no sé si, a mí me causa real duda porque pensaría de que si no estamos logrando convencer o no estamos siendo convencidos como especie humana, eh, con lo que tú mencionabas, con la escala, la importancia del problema, la cantidad de individuos sufriendo, ¿no es cierto? Los hechos científicos presentados acerca de la sintiencia en determinados seres distintos a nosotros. Y así todo no pasa nada.
¿Es un problema solucionable, creen ustedes? Sí, yo creo que de No todas sé. maneras podríamos ver como en términos teóricos, claro que sí, po, es solucionable. Eh, en términos prácticos siempre se nos hace, como ya mencionó Diego, la escala del problema, como tenemos somos grupos más pequeños y tendemos a juntarnos comunidades y grupos de activismo, siempre se siente como que es abrumadora la empresa que se tiene por delante Ujú. de acabar con el sufrimiento animal. Pues, y uno mismo lo ha sentido con respecto al tiempo, de la decepción, porque, claro, cuando uno recién comienza a ser vegano o toma esta postura, en general creo que pasa con muchas posturas que la gente toma durante su vida. Pero cuando uno es joven, lo toma de una forma súper fehaciente, de forma como idealista. Entonces uno quiere que las cosas sucedan el día de mañana. Entonces uno se vuelve vegano y ya le cambia la perspectiva del mundo y cree que las cosas tienen que cambiar el día de mañana porque todos los demás están ultra equivocados. Pero yo creo que también podríamos ser positivos en esos términos, porque ser vegano es ser vegano, ¿no? O no ser vegano como si fuese, lo vemos como un switch, pero quizás deberíamos verlo como más una gradiente, porque a pesar, como ya comentaba Diego, de que el número, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde tenemos mayores estadísticas, o por lo menos donde he visto, donde he podido estudiar esa estadística, se ha mantenido estable en un porcentaje de veganos en la población, pero sin embargo, pareciera ser que la percepción que uno tiene sobre lo que pasa con el mercado de productos para esa población es más grande. Y lo vemos incluso acá, hay compañías como NoCo que está sacando al mercado helado, mayonesa, leches, vegetales, etcétera, ¿cierto? Y muchas personas podrían ver que en el supermercado un montón de alternativas con lo que ellos pueden reemplazar la carne, ¿cierto? Entonces, claro, hay una perspectiva en donde hay una persona que toma una postura filosófica o ética donde dice, bueno, mis principios que yo ya tenía, mis principios morales, los estoy extendiendo hacia los demás animales, por lo tanto voy a dejar de participar de la explotación animal y voy a dejar de consumirlo, ¿cierto? Pero también tendríamos que ser un poco más positivos en el sentido de que hay una gradiente en donde hay muchas personas en este momento que no se están identificando con la etiqueta de vegano, pero probablemente están disminuyendo su consumo. Ahora, esto también hay que estudiarlo, ver qué está sucediendo con respecto al mercado de los productos, porque quizás simplemente estamos consumiendo más, que también sería un problema. Es decir, Mm. se llenó de productos, pero en realidad simplemente las sociedades se volvieron más ricas y están consumiendo más. Por lo tanto, a pesar de que la oferta haya aumentado, no quiere decir que el problema se esté solucionando. Eso Mm. también puede ser problemático y nosotros tenemos que estar pendientes como activistas de este tipo de fenómenos para poder decir qué estamos haciendo mal y dónde podemos mejorar, dónde podemos hincarle el diente a ciertas problemáticas. Que hayan productos en el mercado no lo es todo, porque como digo, podríamos estar aumentando el sufrimiento animal de formas indirectas también. Y ese es otro problema. Cierto, O sea, cierto. Y en el flujo para producir cualquier elemento, estamos produciendo un nivel de sufrimiento. O sea, ser vegano no nos libra de evitar el sufrimiento de animales, como decía Diego, en la naturaleza. Si estamos demandando mayor grado de consumo de cosas, no solo alimentos, sino que supongamos que aumentó nuestro nivel de consumo de ropa, un consumo de, no sé, de qué cosas, de juguetes, de productos de libros, estética. etcétera. Mm. Eso hace también que estemos demandando mayor, no sé, deforestación, y eso también produce problemas en los ecosistemas y precisamente mueren animales pequeños, que uno no los suma en esta gran ecuación. Mm. Roedores, insectos, si lo que estamos calculando y lo que queremos disminuir el sufrimiento, también tendríamos que ver como todo esa cadena de eventos que produce una huella de sufrimiento. O sea, cada uno de nosotros en este momento está produciendo una huella de sufrimiento. Mm. Probablemente ser vegano la disminuye en cierto grado, pero puede que
siendo vegano, también la está aumentando con otras acciones que esté tomando. Entonces es como algo bien holístico que hay que tener en cuenta al momento Qué de evaluar las interesante, cosas. qué interesante tu concepto, Jorge, de la huella de sufrimiento, así como existe la huella de carbono muy en boga desde todo el tema del calentamiento global. Una huella de sufrimiento sería muy interesante de calcular, de aplicar y de calcular, ¿no es cierto? En realidad yo tengo la misma percepción que tú, como que hubiera mucha gente vegetariana. De repente han surgido nuevos conceptos que tratan de reunir y clasificar a las personas en ciertos grupos, ¿no es cierto? Flexitarianos, hemos escuchado por ahí, personas que de repente comen carne, de repente no, son flexibles. No sé no quiero entrar a discutir la validez de eso, pero sí dice algo acerca de que la gente quizá en un cierto grado está cuestionando un poco más de dónde viene lo que está consumiendo. Sin embargo, tal como tú dices, no necesariamente eso refleja una solución al problema en efecto. No sé si Samuel quiera decir algo al respecto. Sí, yo creo que la cuestión de la solucionabilidad, como dice Jorge, técnica o teóricamente es súper factible. O sea, este problema, una arista, la arista del sufrimiento en la naturaleza es una cuestión que está más lejos, mucho más lejos de nuestro control. Creo que recién está en una instancia en la que tenemos que investigar y conocer cuáles son las relaciones, interrelaciones entre distintas especies, en distintos ecosistemas y qué cosas se pueden hacer para mejorar su bienestar, etcétera. Yo creo que ese es un problema mucho menos solucionable y mucho más difícil de abordar. Pero si vemos la cuestión de los animales que criamos y hacemos sufrir para consumo, claramente es un problema que nosotros estamos creando, que, que no es estrictamente necesario para nuestro bienestar, ni mucho menos para nuestra sobrevivencia, y que teóricamente desde afuera podemos decir, podemos acabar con la ganadería y listo, se acabó el problema. O sea, nosotros creamos este problema, podemos acabar con él y seguir viviendo nuestras vidas probablemente de mejor manera, con un menor impacto en el medio ambiente, discutiblemente también con una mejora en la salud, si comemos más plantas, etc. Nada, como abordando problemas de, de la distribución de los alimentos en el mundo. Hay una pila de cosas que se verían mejorar si acabáramos con la ganadería, aparte de todo el sufrimiento que causamos a los animales directamente. Supongo que ahí la discusión no es, no es el si es que este es un problema que se puede acabar, sino es que cuáles son las estrategias que vamos a usar para avanzar hacia ese mundo. Y yo creo que usar el criterio de cuánto se ha movido el porcentaje de veganos o no, no es realmente lo importante, porque lo que nosotros queremos no es que haya más veganos necesariamente. El que haya más veganos es un proxy, como una aproximación al objetivo que estamos buscando, y que es que haya menos animales siendo explotados y sufriendo en nuestras granjas y mataderos. Pero perfectamente podría ser que la carne cultivada, por ejemplo, que son células animales, llegue al mercado en 15 años más, se acabe la ganadería y toda la gente siga comiendo carne, pero carne cultivada de agricultura celular, y el mundo no sería vegano, pero el problema se solucionaría. Entonces, en ese sentido creo que no hay que como enredarse tanto en la cuestión de si hay más o menos veganos, sino que qué es lo que estamos haciendo para abordar el tema que realmente importa, y que es las penurias por las que estamos haciendo pasar a tantos animales. Y en ese sentido hay distintas estrategias que podemos ir conversando como durante esta conversación, que tienen que ver desde cuestiones que se pueden y se están haciendo para mejorar o aminorar el sufrimiento de los animales, que van a seguir estando en estas granjas por lo menos un tiempo, no sé, décadas me imagino, antes que se acabe esto. Se pueden empezar a hacer cambios legislativos, también eso se puede, depende de las estrategias que utilicemos, los cambios tecnológicos,
etcétera. Entonces creo que ahí es donde se vuelve más importante este enfoque, creo yo, de poner a prueba las estrategias que estamos usando. ¿Sirven o no sirven? Porque claro, usemos la cuestión del veganismo. Si esta cuestión no se está moviendo, no está avanzando mucho en ese sentido, quizás lo que hay que preguntarse es, ¿son las estrategias que estamos usando ahora eficaces? ¿Están sirviendo para el objetivo que buscamos? Y si no lo son, lo que hay que hacer es buscar otras estrategias. ¿Y cómo identificar esto, como estas alternativas y cuál es mejor que otra? Es a través del uso de evidencia y estudios, investigaciones y argumentación también cuando nos haga falta. Eso. Perfecto, perfecto. súper interesante. Estoy de acuerdo y quería aclarar que, por ejemplo, cuando mencioné lo de los veganos, claro, yo estoy súper de acuerdo en que lo importante no es que hayan más o menos veganos, po. Lo importante es que hacia dónde se está moviendo como la percepción de la sociedad, aunque no se hayan hecho más personas veganas, se puede sí dar la tendencia a que se esté moviendo a ciertas relaciones institucionales y sociales que sean que estén menos basadas en el sufrimiento. Yo lo mencionaba, la cantidad de veganos como el hecho de, como un proxy para saber cuánta gente estaba realmente enfocada en trabajar por este objetivo, y de hecho el número de gente debe ser menor, porque la cantidad de gente que es vegana no es toda ella la que está preocupada de defender estas ideas públicamente. Entonces el porcentaje es aún menor. Pero Claro. yo creo que referente a lo que mencionaba Samuel de la solucionabilidad, es difícil esa palabra, creo que hay que deshacerse de la noción de que estamos haciendo un todo o un nada, porque lo importante, claro, podemos tener un objetivo final, un mundo ideal que nos gustaría que existiera, pero también podemos tener objetivos, ¿cierto? No solo metas. Y los objetivos pueden ser más acotados, más trabajables, abordables, y ahí se puede observar más fácilmente la solucionabilidad de esos problemas. Por ejemplo, se da mucho la idea de, en estos círculos, ¿cierto? Se da la idea de usar la contracepción en animales silvestres para controlar su población. Y eso es una idea que es más rastreable, ¿cierto? Es rastreable, monitoreable y va a estar va a estar orientada a reducir el sufrimiento que estos animales sufren en la naturaleza, ¿ya? Y pienso que, bueno, no sé si alguien quiere decir algo al respecto, pero yo pienso que puede haber cierto rechazo con esta idea, porque yo creo que tenemos en nuestra sociedad una concepción de venir a la vida que le da valor al hecho de haber nacido, pero independiente de si voy a defender la postura contraria o no, creo que tenemos que ver bien cuáles son las opciones que tienen realmente los animales eh, en estas circunstancias. No es versus estar, por ejemplo, confinado a una granja versus ser felices, ¿cierto? Pero esa no es la dicotomía, po. La dicotomía es estar confinado a esa granja o no, que no haber nacido. Pero si seguimos reproduciendo cerdos, por ejemplo, o gallinas, van a estar en esa situación horrible. Sí, Entonces, quizá ahí toma importancia la cuestión como de observar o describir un poco cómo es la vida que tienen estos animales, porque quizás la gente puede tener una idea también poco actualizada de cómo es realmente vivir, cómo es un día en la vida de un animal en una granja, por ejemplo, una granja industrial, que son las más comunes, donde proviene la mayoría de los productos que comemos nosotros. Y yo creo que eso también suma a esta cuestión de la escala, de la importancia de este problema, porque los números nos dicen una cosa. Ya, tenemos cifras, por ejemplo, si consideramos solo animales terrestres,
matamos alrededor de 80.000 millones de animales al año, que es básicamente 10 veces la población humana. O sea, por cada humano que tú conoces, hay 10 animales sufriendo y siendo matados al año en el mundo para consumo humano, animales terrestres. Ni siquiera estamos considerando los peces, que es como una escala así mucho más y como inimaginable, yo creo. De hecho, las Pero estadísticas están en kilos, no en individuos, en kilos. claro, muchos sí. Pero incluso esto yo creo que ya es como 10 veces, pero yo creo que si uno lo considera, por ejemplo, cómo es un día tipo, un día así promedio de un humano en el planeta Tierra, sobre todo si consideramos que muchos de nosotros tenemos vidas relativamente buenas, apacibles, un día de nuestra vida es una cuestión bastante buena, o sea, como un poco malestar, con muchas comodidades, etcétera. Pero un día de esos 80.000 millones de animales terrestres que matamos anualmente, eh, es realmente un infierno. O sea, es como si a nosotros nos tocara vivir algo así, sería lo peor que habríamos experimentado en la vida y lo peor que nos podrían hacer. O sea, estar viviendo hacinados, sin poder movernos, con esos hedores así constantes de estar viviendo básicamente tu excremento, enfermedades, etcétera. Como que eso le suma aún más a la gravedad de este problema, a la escala, cuando no es solo los números, no es solo la cantidad de seres que están muriendo, por ejemplo, sino el tipo de experiencias que están teniendo. Y obviamente esto va a depender también de cómo valoremos al sufrimiento de un humano versus el de otros animales, que igual es algo que hemos discutido en otro episodio y que creo que hemos argumentado de por qué pensamos que ni siquiera es claro que los humanos tengan una capacidad mayor de sufrir que otros animales. Cierto. Como que hay argumentos para un lado y para el otro, podría ser que en algunos ámbitos sí y en otros no. Nuestras capacidades cognitivas muchas veces nos permiten bajar la intensidad de nuestro, no sé, del pánico, la agonía o la ansiedad, etc. En otras situaciones al revés, hay argumentos como, digamos, neurocientíficos para pensar que el córtex cerebral tiene una función, parece tener una función más que nada inhibitoria de las emociones en los humanos y que es como una de las áreas del cerebro que más Nos distingue. desarrolladas tenemos en comparación con otros animales. Entonces, nada, como que ahí tenemos como el argumento de que no necesariamente los humanos sufrimos más que los animales no humanos. Y de nuevo, como que nos pone de nuevo en una igualdad que si sumamos los números al tipo de experiencias que están teniendo a diario, hacen que este problema sea aún mayor. Chiquillos, entonces, haciendo una suerte de recapitulación, podríamos decir que cumplimos entonces con los 4 criterios que propone el altruismo eficaz al pensar que los animales, la causa de los animales no humanos, sí es algo que, mediante el uso de la razón, podemos decir que es abordable, que tiene poca atención, que la escala, la importancia que tiene es tremenda, y que es perfectamente solucionable, ¿no es cierto? Y que además está, bueno, nosotros tenemos una suerte de interés en ella, de interés que es personal, ¿cierto? Que a lo mejor otra gente no tiene. Me surgen dos preguntas un poco como para avanzar. Una de ellas es si es que eh, si es que estamos de acuerdo en el fondo acerca de qué es lo importante realmente, tal como Samuel decía, de repente podemos elegir parámetros diferentes para saber si es que hay éxito o no en las empresas que abordamos. Por ejemplo, el número de veganos parece no ser muy importante, porque si existe la carne cultivada, ¿no es cierto? A partir de células animales va a dar lo mismo, el mundo no va a ser vegano. Eso marca una diferencia muy importante desde el punto de vista filosófico de algunas personas que sí están en el movimiento de la preocupación por los animales no humanos, podríamos decir, en donde lo que buscan es un cambio de mentalidad, como suelen decir ellos, ¿cierto? En donde lo importante no es tanto el tema de los números, sino que lo importante es lo que viene adentro, la intención, el cambio de switch, ¿no es cierto?
en donde no consideremos más a otros animales como objetos, no los dejemos de verlos de tal o cual manera. En el futuro, en donde una carne cultivada pueda ser algo prevalente, quizás eso no va a tener grandes cambios, y sin embargo la cantidad de sufrimiento debería ser menor. La cuestión es, ¿qué parámetros son los que escogeríamos como observables y que nos indicarían realmente si es que nuestros objetivos, el objetivo que realmente importa, se está cumpliendo o no? Jorge, a lo mejor parece que quería decir Sí, algo. sí, quería decir algo con respecto a justo lo que estáis diciendo, porque algo que me parece interesante y de lo que hemos estado hablando todo el rato es como hemos puesto como este proxy de que hay veganos y hemos dicho que probablemente no sea tan importante, ¿cierto? Porque hasta ahora hemos estado hablando de que una de las problemáticas es que nosotros comemos animales, pero no todas las problemáticas animales tienen que ver con la alimentación. Entonces, quería dar un ejemplo de algo que hace poco fui a visitar a mi mamá al norte, y en el norte, en el pueblo de donde yo vivía, hay un problema con burros salvajes. Entonces, aquí tienen un problema donde no tiene que ver con alimentación, sino que cómo coexisten un grupo de humanos que viven en un determinado lugar con el entorno natural. En este caso, burros salvajes que deambulan por las carreteras y causan accidentes. Entonces, en este caso, la problemática no es comerlos o no. Entonces, incluso el número de veganos es irrelevante. Lo que importa es quizás qué actitud vamos a tener al momento de resolver esta problemática. Entonces, algo que sí ha ido cambiando es cómo solucionamos los problemas. Y mi mamá me contaba que había un concejal que tenía la idea de ponerle chalecos reflectantes a los burros. ¿Qué tal? Entonces, ahí hay una solución probablemente poco artesanal, porque quizá, ¿qué podríamos proponer nosotros? Que sería la, no sé, esterilización o otras formas de control. Y ahí hay una intervención a la naturaleza. Y en este caso, esa intervención a la naturaleza se están sobreponiendo de forma casual intereses humanos con el interés de no sufrir de estos animales, que claro, ellos no lo saben. Los burros no saben que tienen el problema. O sea, los burros no saben que existe el problema de que ellos son un estorbo, entre comillas, para los seres humanos, ¿cierto? Entonces, ahí tiene un ejemplo de que la ganadería y el consumo de animales es una arista, pero también tiene que ver cómo nosotros nos estamos relacionando con todo el resto de animales que no nos estamos comiendo, ¿cierto? Entonces, la forma en que en el futuro vamos a construir, la forma en que nos estamos expandiendo con las ciudades, la natalidad que hace que si nacen más seres humanos, vamos a tener que construir más en ciertos territorios. Entonces, todos esos problemas, si es que tenemos una filosofía, una idea clara de cómo tenemos que lidiar con este problema, en cada punto de nuestro desarrollo vamos a tener que incorporar dentro de la ecuación el sufrimiento de los demás animales. Entonces, por eso es tan interesante e importante que estas ideas permeen a la sociedad. Entonces, porque la arista no es solo comer o no, sino que cómo con nuestras acciones aumentamos o disminuimos el sufrimiento en el mundo. Ahí igual entra, creo que es interesante lo que dice Jorge en relación a que, como lo estaba planteando Luis recién, parecía ser que nuestras actitudes o nuestras creencias hacia los animales no son tan importantes en función de que no necesariamente van a tener un impacto directo, por ejemplo, en la producción de animales, quizás no necesariamente va a reducir el consumo, etc. Pero sí, yo creo que es súper importante en estos términos, cuando es ya como una opción ideológica que no necesariamente siempre se va a ver reflejada en las acciones, como los hábitos de la gente, pero sí se puede ver reflejada en este tipo de acciones o en este tipo de consideraciones que tenemos a la hora de solucionar ciertos problemas, porque podríamos tener perfectamente ahora problemas que, no sé, 40% de la población, o como pasa por ejemplo con el rodeo chileno, que un alto porcentaje de la población está en contra, a pesar de que esa gente en su vida cotidiana consumen productos de origen animal, están apoyando como industrias que le causan cuestiones mucho peores de lo que se le hace a los animales en el rodeo.
pero aún así tienen un mínimo de consideración por los animales que les hace rechazar este tipo de acciones. Entonces, si ahí es donde entra esta idea del antiespecismo. Como hablamos en el capítulo del especismo, hay un movimiento que también propone rechazar esta discriminación arbitraria, y estas ideas podrían ir permeando a la sociedad, y también como la idea del sensocentrismo, de decir lo que importa son los seres que sienten, y que nos lleven a que cada vez que hay un problema en el que hay conflicto con otros animales, pongamos en la balanza y pongamos en la ecuación el bienestar de estos animales. Y eso va a cambiar totalmente nuestro enfoque, y puede tener estas consecuencias, como dice Jorge, que sean no relacionadas a nuestros hábitos de consumo, pero que sí impacten en el bienestar de los animales. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí hay una cuestión que no necesariamente es muy... ¿cómo decirlo? No es muy fácil de poner en números, de cuantificar, de decir cuánto bien estamos consiguiendo haciendo, por ejemplo, promoviendo el antiespecismo o el sensocentrismo. Probablemente no vamos a poder cuantificar ya esta cantidad de animales se vieron beneficiados por estas acciones que hicimos nosotros para promover esta idea, pero sí es factible que sean súper relevantes cuando uno hace un cálculo un poco más especulativo, quizá en términos de valor esperado que tendría. ¿Qué pasaría si en 50 años más la humanidad acepta esta idea mayoritariamente, y toda su forma de relacionarse o de desenvolverse en el mundo toman en consideración estas cuestiones, y cómo afectaría esto a la cantidad de animales y cantidad de sufrimiento a futuro? Entonces ahí es donde veo como que podría igual haber esta sutileza en relación a lo que decías tú, Luis, en un principio. Sí, pues, en realidad uno, claro, tiende a pensarlo como el altruismo eficaz propone, ¿no es cierto?, que a través de la razón y de la ciencia definamos cuáles son las causas y si es que nuestros métodos están siendo efectivos o no. Entonces, claro, uno tiende a pensar en que tiene que estar todo perfectamente demostrado, ¿cachai? Y quizás no necesariamente, pues, quizás Claro. nos cuesta ver un poco cómo va a ser el escenario dentro de muchos años más. Sí, yo creo que hay espacio para eso, obviamente, como hay, no sé, hoy en día tenemos el problema de que hay industrias que usan métodos súper crueles con los animales. Hay muchas organizaciones tratando de hacer cambios en este sentido, en esta línea. Entonces ahí podemos ver qué cosas se están haciendo y qué resultados están teniendo estas cosas. Y esas sí que son mucho más cuantificables y son el tipo de evidencia que podemos usar para la gente que toma estos caminos, es decir, ya, tomemos este tipo de estrategias. Por ejemplo, no sé, hoy en día hay organizaciones que hacen campañas de presión corporativa a ciertas empresas. Las invitan o las presionan a que, por ejemplo, cambien de su cadena de abastecimiento los huevos, de los huevos de batería a huevos sin jaulas, por ejemplo. Claro. Que eso tiene un impacto, no va a reducir necesariamente mucho la cantidad de animales que se matan, pero podría reducir mucho el sufrimiento que padecen durante su vida. Y ahí podemos ver, esta organización se enfocó en esta empresa, le costó tanto dinero hacer esta campaña, que consiguió que esta empresa finalmente decidiera hacer este cambio. Este cambio va a afectar su compra de tantos huevos, que a su vez se traduce en X cantidad de gallinas que no van a vivir en jaulas versus las que estaban viviendo en jaulas de batería. Y podemos cuantificar eso y compararlo con otras estrategias que están usando también para mejorar el bienestar animal, digamos, a este nivel, en términos del tipo de métodos que se están utilizando en la explotación animal. Entonces ahí tenemos como una arista en la que sí se pueden utilizar, y tenemos ese tipo de evidencia en el fondo para comparar qué podemos hacer también, incluso en términos de consumo. O sea, podríamos empezar a ver, hay estudios, son pocos, yo creo que en parte el movimiento por los animales necesita tener más evidencia, porque si lo comparamos, por ejemplo, lo comparamos con
el movimiento por el, no sé, el desarrollo global o la salud global, hay mucho más estudios, investigaciones, qué intervenciones funcionan, cuáles no. Y nosotros estamos muy en pañales todavía en ese ámbito, lo cual puede ser un argumento para decir quizás tenemos que estar invirtiendo más en investigación ahora, como en hacer este tipo de estudios para ver qué cosas funcionan y cuáles no, y eso que informe nuestras acciones futuras. Pero como te decía, también hay estudios de cuánto impacta, por ejemplo, no sé, la entrega de folletos en los hábitos de consumo de alguna gente. O hace poco salió un estudio de Peter Singer en el que pudieron controlar, no controlar, sino que tener un registro de las compras de estudiantes que recibieron una clase sobre ética y sobre ética animal, cómo fueron sus compras anteriores y posteriores al haber asistido a estas clases. Y ver que había habido un descenso en el consumo de productos de higiene animal, por ejemplo. De ahí de nuevo se puede poner en la balanza cuánto costaba hacer esta intervención versus cuáles fueron los efectos. Nada, a la vez puedes tener campañas que no buscan hacer que la gente sea vegana ni nada, pero que pueden hacer que se reduzca mucho el consumo, como esto, los lunes sin carne, que también a veces se hacen a nivel corporativo. Tú vas a hablar con una empresa nomás y le proponen que en su casino tengan el lunes sin carne, por ejemplo. Y toda la gente que va a comer ahí, obligada, entre comillas, porque son los trabajadores, etcétera, o pueden ser estudiantes, incluso en una universidad, reducen su consumo de animales en Sin querer queriendo. claro, en un quinto, por lo menos, de los 5 días que iban a comer ahí en el casino. Y estas son Buenísimo. formas que también se pueden poner en la balanza para dirimir cuáles son las formas más efectivas para efectuar estos cambios. Perfecto. Oye, Samuel, bueno, y también muchachos, la segunda pregunta que tenía, ¿no es cierto? Les mencioné solo una, es que incluso si estamos de acuerdo en cuáles son, qué es lo importante realmente, e incluso si estamos de acuerdo también en cuáles son los parámetros que deberíamos ver cambiar para ver si es que tal o cual empresa está siendo efectiva, o mejor dicho, eficaz o eficiente, ¿o no? También les quería hacer otra pregunta. En uno de los podcasts anteriores también hablamos acerca en el fondo, lo que puede hacer uno como individuo para sumar a la vida diaria la noción de lo que significa realmente el altruismo eficaz, ¿cierto? De tratar de incorporarla y decidir dónde van a ser más beneficiosos nuestros recursos, ya sean en tiempo o habitualmente en nuestro dinero que podemos donar a ciertas causas. Entonces, eso igual nos lleva a la pregunta de cómo nosotros, así a nivel usuario, podríamos decir, podemos ver diferentes opciones de intervención. No sé si a ustedes, ¿qué les parece? ¿Cuáles son las mejores opciones de intervención dada la batería de opciones que nos ofrece el altruismo eficaz, los criterios que nos propone? ¿Cuáles son, creen ustedes, las más beneficiosas o las que realmente se alinean más con los criterios que propone? Para los que nos están escuchando, por ejemplo. ¿Dónde piensan ustedes que son buenas opciones de acción o de intervención o de donación, por ejemplo? Claro, bueno, yo creo que es difícil decir eso así tan No sé si de con manera. nombre, pero No, sí, de manera tan general lo digo, pero obviamente yo creo que hay como una combinación de cosas donde atacar. Una es difundir ciertas ideas, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que hay ciertas intervenciones eh, como de esterilización, cosas así, a las que yo no las puedo hacer, digamos, de donde estoy. Pero obviamente encuentro que es importante que yo promueva esa idea porque hay gente que tiene el personal fit del que hablamos en el capítulo anterior para poder gestionar esas cosas y realizarlas. Pero desde donde yo estoy, yo encuentro que lo que puedo hacer es difundir esta idea y también donar a ciertas organizaciones que se enfoquen en investigación o en difusión filosófica.
¿cierto? Entonces hay organizaciones como Ética Animal a las que yo he donado, o el Centro para, también está el Centro para Reducir el Sufrimiento. Hay algunas iniciativas que buscan difundir el bienestar de peces, que yo mencionaba al comienzo que son animales muy olvidados y son una gran cantidad de los animales que estamos haciendo sufrir nosotros, como el Aquatic Life Institute. Y por otro lado, yo pensaba mientras Samuel comentaba lo de que quizá deberíamos enfocarnos en las investigaciones y eso, también pienso que una arista a la que se puede apuntar es a ayudar a ciertas personas a establecer compañías que busquen hacer un, un push tecnológico en el mercado y no necesariamente responder a una demanda, sino que a través de una nueva tecnología poner en el mercado un producto que funcione como una alternativa a ciertos hábitos de consumo que puedan reducir el sufrimiento que está teniendo ese consumo. Entonces, yo he invertido, bueno, y Samuel también, en algunas empresas que han hecho rondas de financiamiento y, y eso, pues a través de plataformas de crowdfunding, porque obviamente yo no tengo el estatus de inversionista como para ir a cosas más pudientes. Pero pienso que esas son dos cosas que son importantes de hacer. Financiar empresas que estén poniendo carnes, sucedáneos de carnes, sucedáneos de quesos, no sé, cosas así. Porque no necesariamente, como decíamos antes, no necesariamente se necesita que las personas tengan un cambio de, de ética. Probablemente las personas no tienen la tendencia ni el interés de reflexionar constantemente sobre estas cosas, pero al verse expuestos a la posibilidad de minimizar el daño que causan, yo pienso que la gente va a elegir no causar daño si la alternativa que tiene es suficientemente buena, es suficientemente barata, es suficientemente disponible. Entonces es una buena estrategia ayudar a estas empresas a surgir. Y lo otro son las donaciones, pues, como a organizaciones que hacen difusión. No sé si alguien Sí, piensa en otro. yo, algo que probablemente no hemos tocado, y es la forma que recomendamos a las personas de tomar dietas vegetales o disminuir su consumo de carne, que una cosa que de repente lo, lo- lo- lo minimizamos, pero muchas veces, por ejemplo, cuando la gente dice que dejó de comer carnes rojas, dice, dejé de comer las carnes rojas, y con el afán uno de siempre incentivar, uno de repente te dicen, no, cambié las carnes rojas y estoy comiendo pollo. Entonces, como que uno instintivamente incluso ha dicho, ah, qué bien. ¿Por qué? Porque la actitud de esa persona es como, ah, estoy disminuyendo mi consumo de carne, pero probablemente está aumentando en mucho el consumo de pollo y que son, Claro. o sea, en cantidades de kilos más individuos, po. Entonces, probablemente él está multiplicando los individuos que necesita para alimentarse por más. O, por ejemplo, probablemente ver recomendaciones, por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa en Chile está acaparando el 10% del mercado las alternativas vegetales. Y probablemente simplemente decir, oye, utilicen esto en vez de la otra mayonesa, también está causando un cierto impacto. De repente, ser demasiado como utópico en decir, no, mi objetivo es fomentar el veganismo y que la gente se haga vegana, pero probablemente podemos hacer estos pequeños pasos y estas recomendaciones, porque imagínate el impacto de disminuir el consumo de huevo. O sea, esto puede ser como una cosa de dominó. O sea, si el consumo de huevo cae drásticamente en el mundo, en general, que podría llegar a suceder, porque deben haber números críticos en el que el consumo baja a un nivel en que deja de ser rentable, porque tenéis que tener gallinas ponedoras, esas gallinas las tienen que utilizar después, las tienen que engordar, después me imagino que las mandan al matadero. O sea,
podría bajar el nivel de individuos que estamos explotando como mucho. Y eso no pasó, como ya hemos dicho, porque mucha gente se hizo vegana, sino que porque llegó un producto muy disruptivo al mercado y produjo esto. Entonces, de repente, con pequeñas recomendaciones a la gente, inducirle esto, podemos tener, primero, mayor grado de simpatía, en vez de estar diciendo, hazte vegano. ¿Cachai? O sea, en vez de estar diciendo, no, tú tenés que adoptar esta filosofía, tenés que dejar de comer carne, bla, 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 pero podemos ofrecer un abanico de alternativas que, como decía Diego, pueden ser más económicas o incluso más ricas. De hecho, mucha gente está adoptando estos productos no por una cosa ética, simplemente porque están en diferentes aspectos del producto, están superando al original o al que están haciendo sucedáneos. No sé, porque tiene un sabor más liviano, porque tiene menos calorías, porque no tiene colesterol. Entonces son características que las personas hacen elegir. Y yo creo que cuando las personas terminan eligiendo ciertas actitudes como por casualidad, al final igual van a hacer un procesamiento ad hoc de que lo están haciendo por un bienestar ético. Porque eso es como una cosa de valorización personal. O sea, creo yo que si una persona llega haciendo una acción por tanto tiempo, probablemente en el futuro ella va a asumir de forma como dijera, pasiva, ¿ah? como pasiva, como por costumbre. Claro, por costumbre que tomó esa actitud, o sea, que la está tomando, probablemente la adopte. O sea, muchas de las actitudes que tienen las personas ahora con respecto a los animales es por un permeo de años de estas ideas. Probablemente la historia que contaba recién de ponerle chaleco a los burros, al concejal le llegó esa idea por una consideración hacia los animales, porque si no estaría planteando en este minuto matarlo, Claro, envenenarlo. matarlo. Entonces, Hace 30, 40 años habría sido así. exacto, hubiese sido así. Entonces, hay que tomar como estos pequeños cambios y ya no tenemos que ser tan radicales quizás al momento de inculcar este tipo de cosas a la gente. Eso podría ser una recomendación en general a los veganos, en general, que de repente toman unas actitudes más agresivas y hacen que más gente se aleje de escuchar tu mensaje, siendo que podemos ser menos radicales y hacer que mucha más gente se acerque por el solo hecho de estar en contacto con personas que tienen estas ideas que para el resto pueden ser más radicales. Sí, los ejemplos que dieron los chicos creo que son súper relevantes, pero que podemos mirar desde un punto de vista más general, quizás como para categorizarlo. Como, por ejemplo, las distintas formas de abordar esto caben, yo creo, dentro de un tipo de intervención que es el de promover cambios de hábitos individuales. Una de esas opciones ahí es como tratar de hacer que la gente se haga vegana. Otra es tratar de que reduzcan su consumo de algunos productos de origen animal. Esto se puede hacer ya sea tratando de que ellos cambien directamente sus decisiones de consumo, digamos, libres, o que cambiemos a nivel institucional, como hablaba antes, el ejemplo de hacer que una empresa adopte un lunes sin carne, o que una empresa cambie su mayonesa por una mayonesa vegetal, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas están más enfocadas en cambiar los hábitos individuales de la gente, por el consumo directo. Y hay distintas organizaciones trabajando en esto. Supongo que es como quizás lo más intuitivo que hacemos las personas que por primera vez nos interesamos en estos temas o nos importan los animales, sobre todo cuando nosotros cambiamos de hábito, como que el primer impulso es a tratar de que los demás también cambien de hábito. Y supongo que eso, en términos por lo menos de personas queriendo hacer eso, es un área que está bien habitada, creo yo. Quizás hace falta un poco más de profesionalismo, más de estrategia, pero es un área que está bien ocupada. Los otros son otro tipo de intervención, diría yo, que son los cambios a nivel institucional o corporativo, como los que mencionaba recién también, que es ir a la empresa, que la empresa cambie ciertos productos, que
que elimine alguno de origen animal, podéis ir incluso a una, no sé, una cadena grande. Hay países en los que la compañía está Just, que es la que hizo los Just Eggs, que tienen como un tipo de huevo revuelto, que es líquido, tú lo pones en el sartén y te queda como un huevo revuelto. Nada, consiguió que una cadena de comida rápida, creo que en China, cambiara sus huevos por esto. Y ellos siguen vendiendo carne, por ejemplo. Siguen vendiendo hamburguesas de carne, pero ahora los huevos que usan con eso son de esta empresa. Y ese tipo de cambios afectan así radicalmente el consumo de huevos sin que la gente tenga que cambiar nada. Los individuos ahí, como las decisiones individuales y los hábitos en el fondo de la gente no cambian desde su perspectiva en el fondo. El cambio vino desde afuera. Y ese tipo de cuestiones puede hacerse, como en ese caso que era una empresa que lo impulsó, pero también muchas veces hay organizaciones que hacen este tipo de intervenciones, de campañas con empresas o, no sé, acá en Chile se está viendo lo del menú vegano para que las instituciones públicas tengan una opción vegana en colegios públicos, en hospitales públicos, y que también son cuestiones que van, no solo ayudan a que la gente que es vegetariana o vegana puedan tener alternativas, sino que también van empujando un poco hacia afuera los alimentos animales que eran los que ocupaban todo el menú. Ahora hay un pedazo que no es eso y que necesariamente probablemente va a reducir el otro. Otro tipo de intervenciones son los cambios legislativos, que pueden ser desde tratar de cambiar el estatus legal, como lo hace el Non-Human Rights Project, que busca que se reconozca la personalidad jurídica de al menos algunos animales, y que eso podría tener cambios así súper importantes en la forma en que concebimos a la humanidad dentro del mundo, porque tendemos a pensar que las únicas... Humano es sinónimo de persona, persona es sinónimo de humano, y que no puede ser de otra forma, y las personas son las que tienen derechos, entonces los humanos son los únicos que tienen derechos, y todos los demás son segunda categoría. Si se pudiese hacer un cambio en ese tipo, quizás también nos cambiaría consecuentemente en el futuro nuestra manera de ver a los demás animales gradualmente, probablemente. Bueno, cambios legislativos hay un montón de otros tipos también, desde, qué sé yo, se podrían hacer cambios para reducir ¿cómo se dice? Los subsidios que reciben la ganadería, por ejemplo, también podría tener un impacto súper alto. Leyes de maltrato animal, también como de las leyes de bienestar animal, se pueden lograr cambios a través de la legislación. No sé, otro tipo, las investigaciones encubiertas, en general son cuestiones que tienen un impacto súper grande, tienen impacto mediático, pueden costar relativamente poco dinero, que alguien vaya a meterse a galpones de crianza de animales o mataderos incluso, y que se haga una campaña y que se saque adelante como una investigación pública que llega a los medios, que hace que la gente se dé cuenta de los problemas que hay detrás de la ganadería, etc. También son intervenciones así que pueden tener un impacto súper grande y que tienen pocos contras, por ejemplo. Rara vez hay alguien que cuando salen estas investigaciones y salen en la televisión dice, oye, está súper bien lo que estamos haciendo con los animales. Como que bueno que los animales sufren tanto para que yo pueda comerme un pedazo de carne. Como que eso no pasa. Y que sí puede pasar a veces cuando tú estás diciéndole a alguien que se haga vegano y te dicen ese tipo de cosas, por ejemplo. Un poco como a la defensiva, pero no tomándoselo en serio, y creo que con ese tipo de investigaciones este tipo de cosas no pasan. Y lo que decía Diego también, por la cuestión del progreso tecnológico, y que a esto podemos aportar nosotros invirtiendo, por ejemplo, en estas compañías, o podemos aportar estudiando carreras que nos permitan tener una startup que busque crear esta alternativa, etc. Y también lo que hablábamos hace un rato, como la investigación sobre qué cosas de las que estamos haciendo funcionan y cuáles no, que creo que también es un área importante de intervención actual como para el movimiento en general
que busca mejorar el bienestar de los animales. Perfecto. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar en ese apartado, muchachos? No, ¿No? Parece que no. Yo diría Una que pregunta quizá... que me surge. sí, Sí, dile. dale. No, dime nomás. No, Sí, dile, te digo, dale. mira, Sí. lo que pasa es que dentro de lo que todos estamos conversando, claro, quizá una característica común de todas las intervenciones, de las opciones de intervención que estamos discutiendo, es la de que son precisamente los animales que están bajo nuestra directa influencia, se podría decir, ¿cierto? Ya sea por consumo de alimentación, por consumo de otras características como la vestimenta u otro tipo de relaciones. Pero en algún momento tú mencionaste también el tema de los animales en la naturaleza, ¿cierto? Podríamos decir que bajo los criterios que nos propone el altruismo eficaz se justifica que abordemos primero aquellos que son nuestra responsabilidad, por así decirlo, porque es un problema que nosotros causamos, y dejemos un poco de lado o le demos menos atención a los animales en la naturaleza. No sé qué opinan al respecto. Yo creo que no por esas razones, en el fondo. Como que no creo que la razón sea que tenemos que enfocarnos en los animales que nosotros, a quienes nosotros estamos haciendo sufrir, etcétera, porque nosotros lo estamos haciendo, sino que diría que una de las razones es porque, por lo mismo, porque nosotros lo estamos causando, es más solucionable. ¿Okay? Como que es más fácil imaginar que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo y busquemos alternativas a abordar el tema de los animales en la naturaleza, que casi por definición se escapa todavía de nuestras manos, porque no Claro, tenemos el demanda control una participación sobre... activa. Claro, y investigación, tenemos que saber más sobre esto. Yo diría que esa es una de las razones por las cuales no necesariamente tenemos que desatender la cuestión de los animales en la naturaleza. Yo creo que deberíamos tener como un episodio específico sobre eso, Quizás, sí. sobre las cosas que se pueden hacer y que ya se están haciendo, porque nosotros igual apoyamos organizaciones que ya tienen ese enfoque, pero que están en un paso más inicial, que es el de la investigación, ¿cachai? Como entender, buscar alternativas que se puede hacer, tratar de crear un movimiento de gente que se interese en esto, que le importe, etcétera. Entonces yo diría que las razones son principalmente eso, como el grado de solucionabilidad, que es menor obviamente en el caso de los animales en la naturaleza, lo cual no es un argumento necesariamente para desestimar la causa, sino que sí te puede hacer que sea más efectivo alguna de tus acciones en términos como pragmáticos o quizá más a corto plazo. Y sí, eso principalmente, como qué tan solucionable es, pues más que el hecho mismo de que nosotros estemos causando o no. El tema de la escala yo creo que igual inclina la balanza hacia los animales de la naturaleza, que Sí, son eso mismo estaba muchísimos pensando, por más. las personas que nos están escuchando, si es que a lo mejor no han dimensionado adecuadamente cuál es la importancia del problema del sufrimiento en la naturaleza versus el de los animales de granja, por ejemplo. Sí, bueno, es complicado en ese caso, porque como mencionaba Samuel, la cantidad de individuos en la naturaleza es mucho más. De repente el sufrimiento las vidas que viven los animales en granjas industriales es un nivel de tortura terrible desde que nacen hasta que mueren. Entonces es difícil verlo así. En todo caso, igual el principio aplica. Si uno, yo pensaba una analogía, si tú ves a dos, pongamos humanos primero, uno de ellos se tropieza y se hace daño, así como se raspa la rodilla, y eso es todo lo que le pasa. Y hay otro que está a punto de caerse de un edificio, por ejemplo, y tú solo puedes salvar a uno, ¿a cuál vas a salvar? ¿Cachai? Porque a uno tendrías que como curarle la rodilla porque se raspó, y al otro lo va a salvar de caer varios pisos y reventarse en el suelo, ¿cierto? Entonces, obviamente, uno reconoce instintivamente los grados de gravedad frente a lo que está expuesto.
Y, y pienso que dentro de los mismos animales, porque cuando decimos los animales no humanos, por ejemplo, es un grupo enorme de una diversidad increíble. Y hay animales que no están expuestos al mismo nivel de gravedad, pues. Es diferente, es distinguible. Y con esto no quiero decir, por ejemplo, bueno, mucha gente se preocupa, mucha gente que no necesariamente tiene una visión más expansiva de la consideración moral a otros animales, se preocupa mucho de atender animales como perros y gatos que están Mm. en las calles y me parece súper bien, o sea, no creo que sea un error hacerlo, no creo que esté mal que nos importen esos animales. Cuento que es un progreso súper bueno en la humanidad, pero al mismo tiempo, comparado con las vidas que viven, por ejemplo, los pollos en granjas industriales, no hay comparación. Nacen y al ser machos muchas veces, bueno, tradicionalmente son triturados, ¿cierto? Porque ya no sirven, las gallinas les cortan el pico y están hacinadas en jaulas muy pequeñas, llenas de feca, etcétera. Ya lo hemos mencionado en otras partes. Es cosa de que nos imaginemos cómo viviríamos nuestras vidas nosotros en esas condiciones. Entonces, evidentemente, dentro del el gran universo que es em, los problemas que aquejan a otros animales, también hay diferencias y es importante que las reconozcamos Sí, es sin, por supuesto, interesante esto, como sin que desmerecer quizás lo no, otro. claro, Mm. quizás no lo mencionamos en un principio, porque desde un principio nos enfocamos en la cuestión de los animales de granja, hablamos de la cantidad de peces que explotamos y todo, y quizás como no le dimos, no respondimos primero el por qué nos parecía que la ganadería, por ejemplo, que es de lo que hemos hablado principalmente en este episodio, debería ser tan prioritario, po. Y ahí de nuevo, como incluso si nosotros optamos por ya, los animales la tienen mucho peor que los humanos, enfoquémonos en los animales, eh, incluso ahí tenemos una cantidad de causas inmensa de donde elegir, pues podríamos enfocarnos en los animales que viven en zoológicos, en circos, Claro. en laboratorios, perros y gatos, que todas obviamente, como dice Diego, son causas importantes, como que ninguno de nosotros podría decir está mal eh, tratar de ayudar a estos animales, pero hay estadísticas, por ejemplo, de Estados Unidos que muestran que de las donaciones que se destinan, bueno, del universo de donaciones totales, un porcentaje muy pequeño va a causas animales, la mayoría van a causas humanas. A pesar de que los animales son mucho más que los humanos. Y luego en este porcentaje pequeño, creo que el 98 o 99% de las donaciones que van a causas animales van a refugio o a rescate de animales domésticos, perros y gatos. Siendo que la cantidad de perros y gatos en comparación con los animales de granja, por ejemplo, es como un 1 o un 2%. Creo que es un 1%, o menos incluso. Entonces ves que el 99% de los recursos se están yendo a ayudar al 1% de animales que están sufriendo, que son perros y gatos, y el 99% de los animales que son principalmente, en este caso estamos hablando solo de animales terrestres, y la mayoría son pollos, pero también cerdos, etcétera, Vacuno. patos, gansos, están recibiendo un 1% de los recursos que se destinan a... Entonces ahí vemos como la desatención y la escala del problema nos deberían hacer replantear el cómo estamos dividiendo en el fondo nuestros recursos. No se trata de que debemos olvidarnos de la situación bastante horrible que tienen muchas veces perros y gatos en nuestras ciudades o incluso abusos que tienen en domicilios, etcétera. Pero sí preguntarnos cómo estamos dividiendo nuestros recursos, pues, a qué le estamos dedicando más atención, más esfuerzo, más dinero, y que esas son las razones que en este caso no necesariamente siquiera tienen una diferencia en el término de solucionabilidad como si lo pueden tener con los animales en la naturaleza, ¿sí? Como que en estricto rigor es posible acabar con la ganadería al mismo nivel de lo que es posible acabar
los circos o con los laboratorios o sea, con la experimentación animal, digamos, en laboratorio. O incluso con los problemas de abuso a los animales domésticos. Entonces, nada, como que esa era como la explicación de por qué hemos hablado principalmente de animales de granja. Y claro, y que son consideraciones que igual deberían hacernos preocuparnos y que lo podemos hablar en un próximo episodio, igual de los animales de la naturaleza, porque los animales de la naturaleza son muchos más. Probablemente muchos de ellos viven vidas sí, yo diría tan terribles como los animales de granja. No sé si se puede tener una vida más terrible. Y es un área aún más desatendida que la de los animales que usamos nosotros para consumo, porque igual hay un movimiento que busca cambiar la situación de los animales de granja, por ejemplo, y un movimiento así por los animales de la naturaleza prácticamente no existe. Entonces también es más desatendido, pero tiene el contra de que es un problema más difícil de abordar, de solucionar. Sí, yo creo que hay que, o sea, no sé si creo que hay que mencionarlo, me gustaría mencionarlo, es que muchas veces se suele decir que los principios del altruismo eficaz no tienen límite, porque si yo te dijera, por ejemplo, bueno, del altruismo en realidad, si te dijera que todos tus lujos, ¿cierto? Todas esas revistitas que tiene atrás, o bueno, el café que yo me tomé hoy día, ¿cachai? Por ejemplo, yo compré leches vegetales, pero en realidad no necesito tomarme las leches vegetales, podría tomar otra cosa. Estos audífonos, no necesito tenerlos tampoco, podría estar haciendo el podcast sin audífonos. Siempre hay algo más que yo podría sacrificar para ayudar a alguien más. Y lo habíamos mencionado antes. Es importante reconocer, creo, la falibilidad que podemos tener como seres humanos. No se trata de decir, estás haciendo malas cosas y no sacrificas cada instante de tu vida, pero también es importante estarse cuestionando qué cosas uno puede sacrificar más, porque vamos a tender a fallar hacia nosotros, ¿cierto? Hacia satisfacernos a nosotros. Entonces es muy fácil ser como errar hacia no ayudar más porque no queremos tener que sacrificar algunas cosas. Pero hay que tener en cuenta también las sensibilidades que uno tiene. Y creo que, por ejemplo, en mi caso en particular, yo convivo con 3 felinos, 3 gatitas, y justo que mencionábamos el tema de que hay como un desequilibrio, un desbalance entre cómo se atienden a los animales en las calles, los perros y los gatos, ¿cierto? Versus la cantidad de sufrimiento que hay en granjas industriales. Eso no me ha detenido de yo adoptar 3 animales que justamente son los que más recursos tienen. ¿Ya? Y es porque pienso que es importante que satisfagamos esos impulsos que nos hacen sentir bien en el altruismo. ¿Ya? Por ejemplo, tú no necesariamente vas a estar cumpliendo los principios del altruismo eficaz donándole un pequeño monto de dinero a alguien que está pidiendo en la calle. Pero tal vez te hace sentir bien y tal vez darle ese dinero y sentirte bien por haber hecho algo altruista en ese caso pueda ayudarte a hacer a tener una mejor estabilidad psicológica para poder aplicar los principios del altruismo eficaz en otros lados. O incluso Entonces, puede motivarte más también, como a estabilizar en el fondo esta idea de que el altruismo es parte de tu vida y que tú claro. como que te importan los demás y que estás dispuesto a hacer cosas por los demás en situaciones en las que quizá el cálculo no necesariamente diría esto es lo más eficaz que podría estar haciendo, pero que sí te sirve para construir esta identidad en el fondo de yo soy una persona que ayuda a otros, que lo necesitan. Claro, Y que claro. probablemente también tenga un mejor efecto que el no hacerlo. De hecho, también, bueno, yo tengo una hija y ella es como padrina de un animal en un santuario, entonces donamos cierta cantidad para ese santuario mensualmente y
y creo que es bueno que ella sienta esa relación entre yo estoy ayudando a este animal directamente. No necesariamente porque ella tiene 11 años, no necesariamente le estoy dando sermones sobre altruismo eficaz, pero es bueno que satisfagamos ese pequeño rincón donde quizás los santuarios son más cortoplacistas, pero obviamente dono más hacia causas más grandiosas o a largo placistas, pero también tengo esa estrategia como más diversificada en mi caso. Mm, Es importante, sí, eso es verdad, considerarlo porque somos como somos, en el fondo, ¿cierto? mm, Algunos más receptivos a cierto tipo de argumentos y otros menos, por diferentes razones, quién sabe cuáles serán, pero somos muy diversos también en eso. Me imagino mm, que Sí, pues también el altruismo eficaz plantea que, bueno, una estrategia es eficiente en la medida en que considera esa variable, ¿cierto? esa variable, claro. sí, pues no es Claro. importante no quemar esas relaciones, destruirlas cuando comunicamos esta idea a las demás personas. Podemos estar Claro. haciendo que tengan burnout y no quieran donar nada. Entonces, es parte de la evidencia en la que se basa el altruismo eficaz, ¿cierto? La psicología humana es parte también de cómo comunicamos Mm, esta idea. sí. Oye, a mí, bueno, me gustaría mencionar un poco como, quizás para ir cerrando, igual, como hemos hablado de distintos como tipos de intervenciones, pero, y hemos mencionado como acciones que podemos llevar a cabo, como donar a ciertas organizaciones, pero como quizás hincarle un poco más el diente a eso, pues, como a las cosas que podemos hacer una vez que ya quizás hemos respondido o decidido sobre las cuestiones que ya hemos hablado antes. Y, y yo diría que hay como tres principales formas que tenemos de ayudar como individuos directamente. Y una es puede ser el activismo voluntario, que puede ser haciendo voluntariados, valga como la redundancia, o haciendo este tipo de eh, propuestas como las que hacemos nosotros, de tener un podcast, de promover ideas, eh, y que tiene que ver mucho más con nuestro tiempo libre en el fondo, porque nosotros no nos estamos dedicando profesionalmente a esto, pero estamos buscando la manera de aportar a avanzar estas causas que nos importan. Y que hay distintas maneras, podemos hacer voluntariado con organizaciones, acá en Chile hay un par de organizaciones, por ejemplo, que han sido bien catalogadas por Animal Charity Evaluators, que es como una de las principales organizaciones que evalúa en el fondo el impacto que tienen distintas organizaciones enfocadas a los animales, que son Vegetarianos Hoy y Sinergia Animal, son dos organizaciones como que han sido consideradas como dentro de la, eh, ¿cómo le llaman? La Standout Charities a nivel mundial, lo cual es súper interesante y que puede hacer que, no sé, que mucha gente quiera aportar siendo voluntario, por ejemplo, en algunas de sus eh, campañas o lo que sea, pues en el fondo utilizar nuestro tiempo libre para ayudar a los animales. Otra forma muy importante que quizás para nosotros en particular no aplicó o no aplica o quizás podría aplicar en el futuro, es como pensar en nuestras carreras profesionales. Quizás gente más joven que está recién decidiendo eso pueden tomar esto en consideración y decir, ¿qué puedo estudiar yo para dedicarle mi profesión a, a mejorar la situación de los animales? Porque puede ser desde estudiar ingeniería en alimentos para avanzar como en cuestiones tecnológicas que permitan acabar con la ganadería, por ejemplo, Claro. o incluso desde estudiar alguna carrera que tenga más que ver con el manejo de recursos humanos, que te permita luego trabajar en una de estas organizaciones que hace estas campañas que son súper eficaces y que puede mejorar la efectividad de esta organización desde una cuestión más gerencial, digamos. Oye, y Eh, incluso, disculpa que te interrumpa, aportando algo, Toby Ord me parece que también mencionaba la posibilidad, por ejemplo, de estudiar una carrera que fuera más lucrativa, Mm, ¿cierto? Y que te sí. permitiera tener mayores ingresos que luego podían ser donados a instituciones versus si estudiaras otra cuestión que no fuera tan económicamente ventajosa. claro, eso sería como la tercera alternativa, que es la de donar, porque en el donar lo que estamos haciendo en el fondo es
darle una señal al mercado para que más gente haga esta cosa que nosotros estamos demandando, entre comillas, con nuestras donaciones. Y lo que estamos haciendo con esa plata es pagarle a alguien para que se dedique profesionalmente 100% a estas causas que nos importan. Entonces el donar yo lo veo de esa forma, como una manera de pagarle a alguien que probablemente está mucho mejor calificado que yo para hacer ese trabajo que creo que es importante que se haga, en el fondo. Entonces tenemos estas distintas opciones y que creo que es importante considerar, sobre todo en un movimiento tan joven como comparado con otros, digamos, como es el movimiento por los animales. Pensar también en estas otras alternativas. Creo que el activismo voluntario es lo que nos nace más fácilmente a todos. Quizás no es tan necesario como abordar las distintas alternativas que hay ahí, pero la cuestión del trabajo profesional creo que es algo a lo que se le podría poner mucho más énfasis. Hay una organización que se llama Animal Advocacy Careers, que ellos hacen estudios y sugerencias sobre qué carreras las organizaciones más efectivas hoy en día por los animales o qué profesiones, digamos, están necesitando más. Y cómo podrías tú planificar tus decisiones profesionales para ir llenando estos espacios que estas organizaciones ven que necesitan. Y que son cosas que uno intuitivamente cuando quiere ayudar a los animales no va a pensar, oye, quizás debería estudiar, no sé, marketing o alguna cuestión relacionada a manejo de recursos humanos para ayudar a los animales, ¿cachai? Es como menos intuitivo, pero si tenemos esta visión del impacto y cuáles son las mejores maneras en las que podemos ayudar, y si nosotros tenemos esas habilidades y esos intereses como en esas áreas, quizás esa sea la cuestión que más impacto tenga en nuestras vidas, y que podríamos considerarlo más, creo, podríamos igual eventualmente hablar un poco de eso en otro episodio también, como para promover a la gente joven, más joven que todavía no decide, o incluso gente no tan joven que puede cambiar de carrera también, sí. No, tampoco hay como necesariamente un obstáculo Cerrar esa ahí posibilidad. Para contar lo que salvable, claro. decía Samuel, creo que ya lo había mencionado antes en un par de capítulos, pero tiene que ver mucho con lo que decía Samuel. Y por ejemplo, antes de que donara, yo tenía, o le pasaba a muchas personas que tienen como ese malestar de no estar haciendo algo tan activo por los animales en general. Y hay mucha gente además que tiene la reticencia a donar, como que ven algo malo intrínseco en el dinero. Se lo ven como algo malo. Entonces, como el cálculo mental que yo hacía, y en general creo que todas las personas deberían hacer que estén preocupadas en estos problemas, es que lo que estamos haciendo en el fondo es transformar nuestro tiempo en bienestar de otros. En este caso, estamos enfocándonos en los demás animales, ¿cierto? Entonces, claro, yo dejé de hacer activismo, nosotros hacíamos activismo de calle, pasar volante y todo, pero hay que cuestionarse si ese es tu talento, o sea, ese es tu tiempo, ¿lo estás gastando de la forma más óptima posible? Probablemente no, porque quizás si ese mismo tiempo yo lo estuviese ocupando en generar dinero, por ejemplo, si a mí me pagaran por volantear, me pagarían mucho menos la hora de lo que a mí me pagarían por programar, que es a lo que yo me dedico, ¿cierto? Entonces, está siendo súper poco óptimo que yo esté ocupando mi tiempo para volantear, que es un trabajo que lo puede hacer alguien menos calificado, y alguien menos calificado puede ser alguien joven, que quizás todavía no tiene todas las herramientas y él podría estar volanteando, y podría haber muchos más personas si es que yo esa hora la estuviese gastando en generar dinero para pagarle a esas personas. No sé si entiende esa idea. Entonces, Sí. lo que estoy haciendo es transformar mi tiempo con mi talento, combinado con el talento que yo tengo para programar, como lo podría tener otra gente para hacer cualquier otra cosa, y transformarlo en una acción. Claro, ahí uno no está en primera línea, que de repente las personas tienen esa necesidad psicológica de estar al frente de los problemas y estar viendo que, que él está resolviendo de forma directa la problemática. Pero la donación es una forma, es un paso extra. O sea, véanlo como si es que tú eres parte de este engranaje. Entonces tú estás generando
dinero, estás trayendo dinero para que el engranaje que va a actuar de forma más directa funcione. Claro. Sí, Totalmente. pues de hecho muchas de las intervenciones y las campañas de las que estábamos hablando antes no se pueden hacer sin dinero y sin gente que esté trabajando profesionalmente en eso, que necesita donaciones porque no están lucrando en el fondo, no están vendiendo un producto, están trabajando dependiendo de gente que quiera voluntariamente apoyarle el trabajo que están haciendo. Como que, de nuevo, es como un engranaje, pues necesitamos los profesionales. Si mucha gente estudia carreras profesionales para abordar estos temas y no hay quien los financie, no sirve para nada. Y el activismo también es súper importante. Si tuviéramos solo profesionales y mucho dinero, pero estas cuestiones no se están divulgando, no se están discutiendo en el día a día, también el avance sería mucho menor. Totalmente, es verdad. Bueno, muchachos, no sé, pienso que hemos resumido bastante bien por qué, en base a los criterios que propone el turismo eficaz, es importante tanto en escala como en cantidad de atención y en solucionabilidad el tema de abocarnos a los animales no humanos. Abordamos también algunos matices acerca de cuáles animales no humanos, cuáles no. Quizá va a quedar pendiente para un próximo episodio, tal como dice Samuel, el tema de los animales en la naturaleza, el futuro de esa empresa. Quizá también lo que mencionaba Diego en algún momento, el tema de cuáles soluciones son más bien cortoplacistas y cuáles son largoplacistas, podríamos decir. Quizá también sería un tema muy interesante de cubrir en episodios siguientes. ¿Piensan que hay algo que nos falte un poco aclarar o abordar acerca del altruismo eficaz abocado a los animales no humanos? ¿Estamos bien cubiertos, pareciera? ¿O algo les Sí, a queda mí en el me parece tintero? que sí, obviamente siempre se puede profundizar más en todas las cosas que hemos mencionado, pero me parece que está bien. Igual hay como dificultades, como hablamos en algún momento, como hay cosas que no es fácil de cuantificar y quizás una visión muy estricta del altruismo eficaz como que las dejaría fuera, si es que son cuestiones no cuantificables, por ejemplo, pero que creo que desde una visión un poco más amplia, obviamente igual son factibles de seguir estos principios que son los que mueven este movimiento, que en el fondo son los que nos llevan a buscar maximizar el bienestar de los seres sintientes. Y que no necesariamente van a ser los que pasan por los randomized control trials, pero que igual podrían ser parte de esta paleta de alternativas con las que está, como este portafolio, como decía Diego, que es importante tener distintas alternativas al final, como entendiendo que hay un grado de incertidumbre en todas nuestras acciones sobre las consecuencias que van a tener a largo plazo y que tener una variedad de opciones nos puede hacer que sea más robusta nuestro impacto en el futuro. Cierto. Eso. Bueno, muchachos, no sé, Diego, ¿quieres decir algo? No sé si... No, estoy bien. Perfecto. ¿Qué les parece si cerramos el episodio de hoy? Súper. Eso, pues, me parece que abordamos bastante los temas, tal como dice Samuel, es verdad que siempre se puede seguir profundizando, pero en virtud del tiempo y de la paciencia de las personas que nos están viendo y escuchando, me parece que podemos dar por cerrado el episodio y quedamos comprometidos para abordar otras aristas que obviamente dan para hablar mucho más del tema. Así que eso, ha sido un gusto hablar con ustedes, muchachos. Muchas gracias por la oportunidad de discutir temas tan importantes, tan escasamente abordados, tan contraintuitivos muchas veces. Así que vale la pena que los podamos conversar públicamente ante quienes nos estén escuchando. Así que un abrazo, muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao, cuídense. Chao, gracias.